invitados con una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y estamos en la última entrevista de este día. Estamos hablando con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile y Fundación Vivienda. Gracias, Sebastián, por este contacto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, como todos, ahí enclauchados un poquitito, tratando de buscar dosis de regularidad en algunas otras cosas. Oye, Sebastián, vamos a un poquitito al tema que tiene que ver con las dos variantes de las cuales tú representas, tanto Techo como la Fundación Vivienda. Sí. Bueno, lo de la situación de vivienda la conversamos ayer con el ministro Cristian Monkever y vimos algunos de los casos y mientras más se adentra el cambio de clima hacia el invierno, según todo lo que se ha dicho, las situaciones peak se supone que llegan en las próximas semanas y quizás puede pasar también de mayo. Pero nos encuentra en una situación donde me gustaría que para una exigencia mundial que implica tomar distancia, ¿qué significa eso en materia de vivienda en Chile? Mira, significa que hay una parte de la población que puede hacerlo y otra parte grande de la población que no tiene ninguna posibilidad de hacerlo, si es que no tomamos al mismo tiempo las medidas. Y lamentablemente, como tal vez conversaba ayer con el ministro, lo que nos está pasando es que el COVID nos agarra en un momento también de crisis en el acceso a la vivienda y de segregación. Mencionaba que estamos trabajando cierto conjunto de Techo Chile, de Fundación Vivienda, y justamente lo que nosotros vemos es que está la población de campamentos, que ha aumentado, ¿no? Siendo hoy día, yo diría que está llegando ya a los 50.000 familias, ¿no? Estamos hablando de 150.000 personas, 200.000 personas que viven en campamentos, 9 de cada 10 de ellos sin acceso regular al agua potable, sin acceso al alcantarillado, con 3 de 4 no tienen acceso regular a la electricidad. Entonces, finalmente, es una situación bien precaria, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que hay más de 370.000 familias. Estamos hablando más de 1.700.000 personas que en Chile viven en condiciones de hacinamiento. Es decir, que viven en sus viviendas, pero 3, 4, 5 personas en una sola pieza, y con todos los problemas que está correlacionado a ello. Aumento de los abusos, de la violencia intrafamiliar, y además sumémosle la cantidad de gente que está creciendo en condiciones de arriendos abusivos, que viven en conventillos, en piezas de 3x3, arrendándolas por 130.000, 150.000 pesos en las zonas pericentrales de nuestras principales ciudades en todo Chile. Toda esa situación es la que nosotros llamamos la exclusión habitacional y que está creciente, es masivo y que se suma al COVID-19. ¿Qué es lo que pasa? Que a esas familias les hacemos vivir, cuando les decimos quédate en tu casa, en realidad lo estamos metiendo en una trampa, porque no van a poder quedarse en su casa, porque tienen que buscar el alimento del día a día, porque viven hacinados, porque están sin agua potable, porque no tienen casa. No van a poder quedarse en la casa. Sin embargo, les estamos diciendo quédate en tu casa, van a tener que salir probablemente con más exposición al contagio, además en zonas donde los servicios de salud son más precarios, más alicaídos, con mayor probabilidad de colapso, y además personas en condiciones de vulnerabilidad que tienen un historial en términos de salud muchas veces más precario. Por lo tanto, se puede dar lo que llamamos la trampa de la exclusión social del COVID-19, y para eso tenemos que desarrollar ciertas estrategias específicas. Estamos conversando con Sebastián Bowen. Él es director ejecutivo de Techo Chile y Fundación Vivienda. Ahora, frente a eso, Sebastián, hay una situación que, y yo lo he manifestado bastante ya, este tipo de situaciones visibilizan aquello que convenía bastante que estuviera invisibilizado, porque no era muy bonito, porque no aportaba a la idea del oasis y todo lo demás. Y en materia de vivienda, en materia de campamentos, de inmigración, en materia de gente vulnerable al extremo, bueno, estas son las veces en que todo eso sale y se pone abiertamente. Nadie puede excusarse de
de alguna manera de no ver esa realidad. Está forzada a mostrarse porque cualquiera te puede contagiar o tú puedes contagiar a cualquiera, y en segundo lugar porque a través de todos los planes que tú dices que vas a implementar para llegar a aquellas personas que lo necesitan, esos planes recorren canales formales y tú tienes a la gente en un porcentaje altísimo informalizada y por lo tanto se te pierde. Claro, y lo que tú acabas de decir es súper importante. O sea, a mi juicio, y esto puede ser más complejo de explicar, es más a nivel de política pública, pero creo que los principales problemas que estamos viviendo en Chile está asociado a que hay una altísima proporción de la población, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad, que está accediendo a la vivienda, entre comillas, o algún techo, entre comillas, de manera absolutamente informal. Y eso da pie a una especie de en el fondo mercado negro, de espacios sin mayores leyes, por lo tanto sin respeto también a los derechos humanos en el mundo de la vivienda. Y nos quedamos tranquilos porque en realidad eso oculta el problema. Entonces los CITES, ponte tú, los conventillos, están ocultos, son campamentos ocultos, tú no los ves cuando vas caminando por la calle. Sin embargo, basta abrir la puerta para darte cuenta. Mira, yo lo cuento siempre con esta anécdota. El año pasado sacamos una campaña que se llamaba Sin Lugar, ¿ya?, que mostraba de manera súper cruda estas realidades, con buena producción, digamos, cinematográfica, etcétera. Y generó harto escosor, ¿ya? Harta perplejidad, justamente cuando mostrábamos estos capítulos. Y yo lo hacía la analogía con... Yo tengo una hija, la Elisa, que tiene 3 años y tiene un pequeño estrabismo, ¿ya? Así que a veces... Y me empecé a meter un poco en el tema, y resulta que el problema cuando tú no tratas la temática al tiro del estrabismo es que el cerebro rápidamente, de alguna manera, anula ese ojo, sí, para que la mente pueda ver de manera correcta, ¿ya? Yo creo que a nivel de sociedad nos pasa lo mismo. A veces cuando hay algo que nos incomoda la vista, que nos, en el fondo no queremos ver, si sé que está ahí la embarrada, pero prefiero no mirarlo, tratamos de anularlo, para que de esa manera el mundo sea más ordenado. Lo que pasa con estas crisis, el estallido social, con el COVID, es que te hace inevitable ver esa realidad. Es decir, ¿sabes qué? No la trabajaste porque no la quisiste ver, pero ahora la cuestión es inevitable. Entonces, como tú dices, se nos transforma que rápidamente vamos a tener que solucionar ahora en situación de emergencia, que no es lo ideal, el estrabismo social que estamos viviendo, que es finalmente ser ciegos ante la exclusión en la ciudad. Ahora, eso, tú tienes razón, Sebastián, es prácticamente inevitable. Tienes que hacer algo al respecto y la pregunta es cómo se generan las condiciones para que recursos limitadísimos en una época de pandemia tengan, no te digo que igualdad de posibilidad de llegar a todas las personas que lo necesiten, porque estamos en un país extraordinariamente desigual, pero que tú hagas actos de discriminación racional en función de ciertas personas que no son consideradas productivas o son vistas de otra manera. Ayer veía un video de una marcha en Estados Unidos donde había gente que llevaba letreros que decían básicamente hay que optar por aquellos más productivos y versus los homeless, así les llama, personas que son sin casa, sin techo, en términos abiertos. Nosotros nada de eso se manifiesta así brutalmente, pero a la hora de la toma de decisiones, ¿cómo se decide? Claro. No, yo creo que tenéis mucha razón. Yo propondría, le hemos dado hartas vueltas a lo mismo que estáis planteando. Si la idea no es quedarnos únicamente en la denuncia y el análisis y pasar a la propuesta. Respecto a eso, creo que hay 3 objetivos claves y que en base a lo cual nosotros estamos desarrollando una estrategia de techo y Fundación Vivienda y que hemos hablado también con el Estado y sectores privados en esta línea. La primera es que tienes que mitigar los efectos de la cuarentena en la población. Entonces, de otra manera la gente no va a hacer cuarentena, no va a estar con aislamiento social. ¿Cuáles son esos efectos? El efecto económico. Entonces tienen que ir, las medidas sanitarias tienen que ir acompañadas de medidas del punto de vista económico de insumos de alimentos. Si no lo hacemos, el problema, dado la escasez de recursos, si no hacemos eso, es que nos va a salir más caro a largo plazo, ese es el punto. Y en materia habitacional, aunque no sea la solución ideal, hoy día dar viviendas básicas de emergencia a familias que están viviendo en condiciones hacinadas y que muchas veces se consiguen un espacio de poder instalar una vivienda básica de emergencia, es sumamente importante, porque permite descongestionar a la población. La segunda medida, o segundo objetivo, es
contribuir a descongestionar los sistemas de salud comunal. Y ahí estamos desarrollando justamente un programa de atención primaria territorial, vale decir, ir con médicos, técnicos de enfermería, enfermeros, para todos los tratamientos leves, que muchas veces no están asociados al COVID, ¿ya? Y que se pueden tratar en el territorio por pseudo consultorios instalados en el lugar. Y han resultado con excelentísimos resultados en las poblaciones donde hemos trabajado hasta hoy día, al menos en la comuna de Puente Alto y en la comuna de La Pintana, donde ya lo estamos desarrollando. Y eso ayuda a descongestionar los consultorios, que es sumamente importante hoy día, que vaya al consultorio la persona que tenga que tratarse con elementos más graves o que está asociado a un protocolo de COVID. Y lo tercero, que es sumamente importante, es cambiar también la unidad de análisis o complementarla. Es decir, nosotros decimos, quédate en tu casa. Eso implica una unidad de trabajo, que es el hogar. Pero resulta que en aquellos lugares, en aquellas poblaciones que no se pueden quedar en la casa, la unidad de trabajo barrial o comunitaria es igual o más importante. Entonces, desarrollar estrategias para que existan, entre comillas, cuarentenas zonificadas o aislamiento social, pero en el lugar, o medidas preventivas comunitarias, son súper relevantes hoy día, son claves, como por ejemplo que todos usen mascarilla, turnos para comprar en los almacenes, distancia de 1 o 2 metros en los espacios de encuentro, en los espacios comunes. Entre otras cosas, yo creo que son súper importantes y no deberíamos escatimar recursos en transmitir bien esa información y en elaborar, desarrollar estrategias preventivas a nivel comunitario, que hasta el momento ha estado prácticamente como ni siquiera en la agenda, ni siquiera en la propuesta, digamos. Nunca se conversa, y yo creo que la estrategia barrial es súper importante. Sí, ese es un punto, y hay otro que es el que de alguna manera ha estado también discutiéndose harto, y que tiene que ver con, de alguna forma, Sebastián, cómo se sale de esto, cómo se termina saliendo de una situación como esta. ¿Tú ves que hay cosas que promuevan una mayor integración, una mayor posibilidad de coordinación, de que campee más rápidamente la solidaridad, la cooperación, antes que el ensimismamiento y el acudir a tus recursos para recluirte? ¿Cuáles son los riesgos de una cosa u otra? Sí, o sea, entiendo bien la pregunta o la temática. Al final percibo que estos son momentos, te lo digo mucha honestidad, Fernando, así, más allá de un llamado tan optimista, ¿verdad? Son momentos en que se nos ponen a prueba los valores esenciales que tenemos como sociedad, y veis las diferencias, sale toda la luz, finalmente, sale toda la luz. Y yo creo que estamos en una pelea, estamos en una batalla entre un grupo de la sociedad que entiende que acá estamos todos juntos, que en realidad la segregación es una ilusión, porque al final, en el fondo, aunque estemos distanciados por kilómetros y en barrios sumamente distintos, el destino de la persona que vive en mi ciudad también está inherentemente acoplado al mío, digamos, y un lado de la población que dice que no, que se pueden salvar solos. Yo creo que este es un caso, así como el cambio climático, así como los principales desafíos sociales que tenemos en la humanidad, yo diría, es un caso en el que no hay forma de salvarte solo. De hecho, el director del Servicio de Gestión de Migrantes lo mencionaba ayer respecto del caso de Quilicura, que de esta salimos todos juntos, lo decía el Chumi CJ, de hecho. ¿Sí? Y yo comparto esa apreciación, y hay una suerte de, a mi juicio, disputa mundial, como los casos que mencionaba en Estados Unidos, respecto de esas dos vertientes al final. Y hoy día, muy en la práctica, lo que nosotros estamos llamando para hacer carne esa vertiente de la integración, de la solidaridad, del más puro concepto de solidaridad, que es integrado. La solidaridad no es caridad, es integración. En el fondo, interdependencia es nuestro destino. Al final, estamos haciendo una campaña que se llama Chile Comparte. Pueden meterse ahora a chilecomparte2020.cl y dar un aporte para que vayan insumos básicos a familias que lo van a necesitar para ayudarle a vivir la cuarentena. No es una ayuda solamente para que puedan comer, ojo, es para que esas familias puedan vivir la cuarentena y de esa manera nos cuidemos también todos, ¿ya? Y estamos desarrollando junto a distintos actores, al público, con el MIMBU, con la CTC, con la Cámara Chilena de la Construcción, y también con los dirigentes y los municipios. Estamos desarrollando iniciativas como esta atención primaria móvil, y el día de mañana estamos fuerte impulsando una campaña para viviendas de emergencia.
Ahora, hacia el futuro, ya esto ojalá que ponga nuevamente sobre el tapete la problemática de la vivienda. Nos recuerda, lo que estamos viendo hoy día con el coronavirus, nos recuerda que la vivienda no es un bien únicamente individual, es un bien por sobre todo social. Cuando todos accedemos a una vivienda digna, justa, adecuada, en una sociedad, finalmente todos nos estamos protegiendo. Y ojalá que eso se ponga nuevamente en el tapete. Y para eso hay que tomar medidas más estructurales. La forma en que nosotros hoy día estamos ordenando el suelo en nuestras ciudades es como si esto fuera un perfecto juego de Monopoly. O sea, quien tiene más poder adquisitivo accede a un suelo finalmente muchísimo más rico, más consolidado, etcétera, que aquellos que no lo tienen, que terminan viviendo donde nadie quiere vivir, al lado de los basurales, al lado de los cementerios, al lado de las cárceles, al lado de las autopistas, de los trenes, de las líneas de tren, etcétera. Y eso es algo que hay que dar vuelta. Esperamos que lo que se ha lanzado del gobierno de crear un banco de suelo que genere un nuevo ordenamiento territorial, resguardando suelo con perspectiva de buena consolidación para justamente fines sociales y viviendas sociales, ojalá que eso se materialice dentro de este año y con fuerza, que no sea una medida de esta así como para maquillar algo, para mostrar que se está haciendo algo, no, sino que sea una medida, como se le dice, excepto desde los gringos, una medida desegregadora, que combata a la segregación de manera directa. Sebastián Bowen está con nosotros, director ejecutivo de Techo Chile y Fundación Vivienda. Ahora, ¿cuál es, en medio, siempre dentro del contexto en el que estamos, cuáles son las formas o modelos alternativos que podrían implementarse? ¿Cómo lo ves? Sin ser obviamente un experto, aquí todos salen a ser expertos epidemiológicos en estos tiempos, entonces guardando bien el pudor intelectual de aquello, yo sí creo que hay una medida alternativa en los dos enfoques que te mencioné hace un rato, ¿vale? Es decir, es súper importante que el enfoque sea un enfoque integral, que ataque todas las dimensiones al mismo tiempo, porque si no se da un ciclo, lo que en política pública se conoce, ¿verdad?, como una trampa, como pasa con algunos países con la trampa de pobreza. Finalmente se da un ciclo vicioso que no te permite salir de la problemática. ¿Y a qué me refiero? A que si tú implementas hoy día medidas sanitarias, como se están implementando, tienes que sí o sí al mismo tiempo, y no de manera secuencial, al mismo tiempo implementar medidas económicas y medidas habitacionales para las familias. De lo contrario, tus medidas sanitarias no van a tener el impacto que estás buscando y se genera esa trampa. Ese es un primer enfoque que no sé si te diría que es alternativo, pero creo que es un principio mediante el cual deberíamos establecer una estrategia nacional. Y la segunda, que me parece que ha estado más bien callado, es el enfoque comunitario. Eso yo diría que es un enfoque no... El quedarte en tu casa, de alguna manera, no quiero decir que es una mala medida en lo absoluto, ¿ya? Por favor que no se entienda así, pero se asumió como una medida absolutista, que todo el mundo tiene que estar en ese switch, en esa sintonía. Y hay gente que no es la solución. Y probablemente hay una medida más a nivel comunitario, que hay una estrategia comunitaria. Lo que pasa en las comunidades con las que nosotros trabajamos, Fernando, es que hay miedo, hay ansiedad, hay incertidumbre, hay una sensación que se viene a duplicar con la sensación que existía el 18 de octubre de abandono. Yo creo que detrás de lo que sucede el 18 de octubre hay mucho abandono de las instituciones, se aumenta el abandono del 18 de octubre y ahora con el coronavirus se va a hacer más patente y la gente se siente fundamentalmente abandonada. Dicen, no sé qué hacer, me entero únicamente por los matinales, me entero por el WhatsApp, me entero en el fondo por las redes sociales y es una multiplicidad de informaciones que no sé cuál seguir. Y ahí bajar información concreta con pautas directas, dar a entender que el que tiene COVID no es que tenga lepra, ¿ya? O sea, que también tiende a pasar eso muchas veces, que hay un miedo terrible a testearme sencillamente porque me pueden decir que tengo y que mi comunidad va a saber que tengo y que no los protegí. Ese es el temor que mucha gente tiene. Entonces, si no logramos convencer a la población, a todos, que nos conversamos todos, que mientras más sepamos mejor y que nos vamos a cuidar y que no es un pecado el haber sido contagiado, digamos, por COVID, y para eso se necesitan autoridades e instituciones que bajen esta información de manera creíble, digamos. Si en eso podemos hacer un aporte como organización de la sociedad civil, bienvenido sea, porque es nuestro rol. Sí, es interesante el punto ese que tú señalas, Felipe Bowen, que tiene que ver con una paradoja, fíjate tú. Cuando está todo el mundo afectado, uno tiende a pensar, quizás por
heurística de disponibilidad, si tú quieres, uno hace atajos mentales más rápido hacia aquello que ha visto más. Probablemente mucha gente ha visto muchas películas, y películas sobre todo de las invasiones de extraterrestres, ven que se produce una tendencia a agruparse, a juntarse, a coordinarse, a solidarizarse. Y tú ves hoy día con más comunicación que nunca antes, jamás en la historia, con más posibilidades de tener información instantánea al toque, un impulso nada despreciable, y en unos casos, en algunos países, dominante, por separarse, por aislarse, por rascarse con las propias uñas, por alejarte del otro. Es paradojal desde ese punto de vista. Es totalmente paradojal. De hecho, no quiero alabar al auditorio, obviamente, pero hay un economista súper interesante que se llama Jeremy Rifkin. No sé si lo has leído en algún momento, Fernando, pero que justamente él plantea la civilización de la empatía y hace todo un análisis bien interesante, súper potente, de cómo la civilización, finalmente la sociedad, ha ido aumentando sus niveles de empatía justamente por las comunicaciones, por los ferrocarriles, por los aviones, etcétera. Y que es súper interesante su hipótesis, y yo la comparto en el principio. Sin embargo, ese fue un libro que habrá sido escrito, no sé, 5 años atrás, 6 años atrás. Y cuando tú hoy día veis fenómenos autoritarios, ¿cierto? Veis un Bolsonaro en Brasil, veis un Trump en Estados Unidos, cuando te das cuenta que la solución, como bien lo estás mencionando tú, ante estas situaciones, dista de ser, en mucha parte de la población, dista de ser una solución de vamos todos juntos a salir de este problema. Es más bien, sabes que me aíslo y trato de no compartir en el fondo mi destino en este proceso. Uno se cuestiona esta paradoja que tú estás mencionando, de que en la medida que mayor probabilidad tenemos de conocernos, de empatizar, muchas veces más nos está llevando a una problemática de distanciarnos, digamos, y de temer al final. Y esa es un poco la disputa de la que hablamos, donde yo creo que se vuelve a revalorar el concepto a veces muy manoseado de solidaridad. O sea, la solidaridad, cuando tú vas a la etimología, la palabra solidaridad viene mucho más de lo sólido, de lo que se encuentra integrado. De hecho, en sociología se ocupa así, en arquitectura también, en construcción. Es lo que está interdependiente, digamos. Lo que no puede moverse una pieza si no se mueve la otra al mismo tiempo. Entonces, y esos son los desafíos que nos están invitando hoy día, a cómo hacemos instituciones, ¿ya?, que sean un armado como sociedad, que sea más solidario, institucionalmente hablando. No lo que me sobran, no, sino que más justo, por lo tanto, más integrado, más igualitario. Y efectivamente, todos estamos viendo esta paradoja. O sea, cuando el 16 de marzo, ¿ya?, como Techo y como Fundación Vivienda, tomamos la decisión de cerrar nuestras oficinas, de tener el máximo posible de teletrabajo, en ese momento dijimos, acá nos tenemos que adaptar. Y hicimos un diagnóstico rápido de lo que pasaba en las comunidades nuestras. Elaboramos ciertos planes de acción y dijimos, pero acá nos va a implicar doble creatividad, porque a diferencia de como lo hemos hecho en otros momentos, ante terremotos, ¿cierto?, ante, no sé, aluviones, o los mismos temas de los campamentos, etcétera, a diferencia de como lo hemos hecho antes, acá lo vamos a tener que hacer bajando al máximo el nivel de presencialidad, el nivel finalmente de compañía física. Y eso fue súper interesante, fue un desafío creativo, digamos, y que nos metimos, y que creo que pudimos plantear estrategias como compartir, pero tal vez no compartir tu presencia, compartir tus recursos a través de Chile Comparte 2020, o compartir pero con los especialistas, que finalmente apoyemos al sistema de salud para que sean ellos los que hayan en ayuda justamente de las familias con las que nosotros trabajamos. Entonces, y eso nos va a explicar a todos, ser doblemente, por decirlo así, doblemente creativos en cómo entender que somos solidarios, que estamos con el otro, en un momento en que presencialmente vamos a tener que estar aislados. Sebastián Bowen, muchas gracias por este contacto, director ejecutivo de Techo Chile y Fundación Vivienda. A ver si que podemos conversar más largo cuando esto termine presencialmente. Que te vaya muy bien y cuídate. Fernando, muchas gracias por la conversa, súper interesante. Cuando quieran, ahí estamos, y muchas gracias por la ayuda. Chao, que te vaya bien. Chao. Y que para todos ustedes tengan un buen día y nos encontramos mañana. Chao. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presentó Combinación Clave.
Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. ¿La clave?